Comenzamos por el que fue testigo de primerísima hora, José Agudo y su familia. ¿Cuándo vinisteis a Madrid? Nosotros vinimos a Madrid hacia el año 63. Entonces nosotros veníamos de... Nosotros somos quinquilleros, de estas familias que andan de trotamundos. Nos cansamos un día pues porque no sabíamos el hecho, pero luego después lo hemos descubierto. Nos cansamos de ir de arriba para abajo y nos vinimos a Madrid, donde ya vivían mis padres, en una zona de palomeras, en unas chabolas, unas cuevas, no eran chabolas, sino que eran cuevas. Y en el camino viejo de Palomeras, que llamaban entonces, y entonces pues allí arribamos hacia el año 62, 63 me parece. Entonces nosotros teníamos ya 3 hijos y Rosario venía embarazada ya de la 4ª. Nosotros no estábamos casados porque nosotros en nuestra tradición o costumbres no había forma de, o sea, nosotros no nos casábamos. No tenía ninguna razón de ser para nosotros el casarse por la iglesia, y entonces pues llegamos aquí a Madrid, nos afincamos en esta zona de Palomeras, donde al año así aproximadamente de estar nosotros apareció Kiko Argüello, que para nosotros, para los que vivíamos allí, era una zona, vivíamos un grupo de gentes muy reducido, vivían 3 o 4 familias de gitanos, 2 o 3 familias de quinquilleros. A la parte arriba, donde Kiko consiguió una chabola que estaba cerrada por la policía, estaba precintada por la policía, vivían 2 familias de extremeños, de gente que había venido de un ambiente rural y se habían encontrado, se habían pues quedado aquí a vivir, y había también otra familia que Joaquín, que eran traperos y nada más. Esta era la gente el grupo que vivíamos allí. Entonces apareció Kiko por allí, por aquel entonces, que en medio de nosotros aquel hombre pues era bastante extraño, puesto que, aunque es verdad que venía pobre, porque venía pues con un abrigo que traía de piel de oso más raído que del año Catapún, y sin embargo nosotros al mismo tiempo veíamos que no, o sea, que no era un mendigo cualquiera, sino que aquel hombre, entonces nosotros pues le observábamos y veíamos como este hombre pues lo único que hacía pues era que rezaba, tenía un trato agradable con los demás, no traía ideas de mentalización como así otras veces otras personas de la sociedad han pretendido con nosotros, sino que él vivía, estaba allí con nosotros, y nosotros veíamos en él, empezábamos a ver en él pues eso, un ermitaño, un hombre de Dios, no sabíamos, pero... Y así fue el primer contacto que nosotros empezamos a tener con Kiko. Luego ya pues empezamos a acercarnos, porque le veíamos que vivía allí muy pobre, llevaba una chabola que estaba abandonada, pero que la había precintado la policía, donde entraba el aire. Nosotros vivíamos pobremente, pero él todavía vivía más. La chabola donde vivía era de pena, donde pues allí se cobijaban perros, se cobijaban de todo, y eso era lo que en definitiva le daba un poco de calor, puesto que no tenía ni mantas. Entonces, pues Joaquín concretamente, uno de los vecinos que había allí, pues de vez en cuando le llevaba un cubo de carbonilla, de fuego, que cogíamos carbonilla de la estación, y con esto era con lo que sé. Entonces, más o menos, aquella forma, este hombre a nosotros nos interrogaba, y nos íbamos acercando a él, le preguntábamos qué hacía allí, que quién era, y él lo que decía es que él venía buscando a Jesucristo en medio de los pobres.
pobres. O sea, que él venía a encontrarse con Jesucristo en medio de los pobres. Para nosotros esto era una sorpresa. O sea, nosotros habíamos visto a Jesucristo en las iglesias, o lo habíamos visto en los curas, o pensábamos que Jesucristo estaba entre gente civilizada, no entre gente como las que habíamos allí. Sin embargo, a nosotros nos impresionaba que este hombre viniese allí, o sea, estas palabras, ¿no? Que él venía a encontrarse con Jesucristo a través de los pobres. Entonces, como le veíamos que rezaba y esto, pues algunas personas nos quedábamos a la oración con él, leía un librito que luego supimos que era un librito donde se rezaban el oficio de lectura, los laudes, un librito pequeño, no como los que hay ahora, un salterio. Esto es. Entonces rezaba, traía una guitarra, cantábamos, hacíamos algunos cantos y bueno, pues en torno a este hombre pues se fue creando un grupo, si quieres, afectivo, ya que veíamos en este hombre pues que nos aceptaba como éramos, cosa que aún conociendo él, que sabía cómo éramos cada uno, porque allá lo que éramos cada uno estaba de manifiesto. Pues en torno a él pues había un grupo, empezaron a venir pues un grupo de chavales que entonces eran ladrones, vivían de la droga, etcétera, y entonces pues más o menos todos sabíamos quién éramos uno y quién éramos otro, ¿no? Y él mismo. Sin embargo, para nosotros la sorpresa era ver cómo aquel hombre nos acogía tal y como éramos, o sea que nos aceptaba, y no solamente que nos aceptara, sino que veíamos una persona sincera que nos quería tal como éramos. Y bueno, pues así más o menos se fue creando un pequeño grupo donde después de los trabajos que cada uno hacíamos, el que trabajaba, claro que éramos pocos, pero a unas horas concretas de por la tarde, pues nos reuníamos allí en su chabola, hacíamos unos cantos, hacía unos salmos y leía la Biblia, leía la Escritura. El escritor nació allí. Exactamente. ¿También alguno más? Esto posteriormente, porque nosotros, por ejemplo, le preguntábamos a este hombre, bueno, él leía una lectura del Evangelio o leía una lectura de cualquier parte de la Escritura y entonces él nos preguntaba, y bueno, ¿qué significa para ti esto? Y entonces se creaba un diálogo, cada uno decía cómo entendía o qué tenía que ver esto en su propia vida. Y bueno, pues con sorpresa para nosotros, después de cada una y en medio de estas celebraciones que teníamos, pues veíamos con sorpresa cómo en medio de nosotros, gente tan dispar, tan distinta como nosotros, que éramos como el perro y el gato, pues entonces se abría una nueva realidad, o sea, era posible convivir allá, gente tan distinta, tan destruida como todos los que habíamos allí. Pues a raíz de estos contactos que teníamos, de estos encuentros que teníamos con Kiko, pues empezó a crearse allí un ambiente a favor y otro en contra, donde en esta contra pues estaba mi madre, pues por aquello de que nos juntábamos con los payos y que nos juntábamos a rezar y todo esto. En esta contra estaba también Rosario. Entonces, bueno, pues yo un día, también si quieres un poco viendo lo que allí se daba, ¿no? Sin saber qué era, pero viendo lo que allí se daba y también un poco apremiado por la persecución que en cierta manera tenía por parte de mi familia, entonces yo una noche le dije a Kiko, oye, ¿por qué no vienes a decir todas estas cosas a mi familia? Yo te los reúno esta noche en mi chabola, y tú les hablas como nos hablas a nosotros, les hablas de Jesucristo. Entonces a Kiko le pareció muy bien y bueno, pues yo por la noche reuní allá en la chabola que vivíamos, reuní a mi padre, a mi madre, una poca gente de allí del barrio, y Kiko empezó a hablar. Y claro, pues Kiko venía también el pobrecillo de una realidad de cursillos donde el hombre, y entonces pues empezó allí a soltar un poco el rollo de cursillos, que es válido, ¿no? Pero que aquella gente no entendía nada. A los 5 minutos de estar hablando Kiko, pues entonces mi madre dijo, bueno, un momento, todo eso que usted está diciendo es verdad, pero ¿sabe usted lo que le digo? Que mi padre se ha muerto, nadie me ha dicho dónde está y de allí nadie ha venido a decírnoslo. Estas fueron las palabras que dijo mi madre. Y entonces, claro, pues aquello ya cortó al pobre Kiko porque, claro, no había una respuesta para